Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Una vez más, amados hermanos, Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva se complace en estar con ustedes analizando un fragmento de un programa que se realizó entre Clavijo, el señor Cerrato y el señor Pastor Luis Polo, en el cual esto nos muestra realmente que la unicidad no sabe realmente quién es el Hijo de Dios. Para unos el Hijo de Dios es el mismo Padre, para otros el Hijo de Dios es una criatura, como lo he venido demostrando, ¿sí? Pero lo interesante es analizar este pedazo de audio, ¿sí? Lo que nos está diciendo Clavijo. Si después de la encarnación Dios existe en dos formas distintas, una como padre y otra como hijo, ¿sí? Entonces son dos personas, ¿sí? Son dos personas distintas unidos dentro de una misma naturaleza, ¿sí? Y eso vamos a escuchar este audio para que usted entienda realmente qué es lo que yo le quiero dar a entender. Escuchemos este audio de Julio César Clavijo Sierra. Que después de la encarnación Dios posea dos formas de existencia, no hace dos dioses o dos. Bien, dice que después de la encarnación Dios existe en dos formas distintas. Claro, esto está destruyendo la unicidad, porque la unicidad dice que Dios es unipersonal, no uniplural. Primer punto, Julio César Clavijo Sierra está destruyendo la unicidad porque está diciendo que Dios no es unicidad, ¿sí? Uniplural. Porque para Julio César Clavijo Sierra Dios existe en dos formas, ¿sí? Después de la encarnación. Vamos a seguir escuchando. Dos personas divinas, sino que demuestra al único Dios existiendo como Dios, es decir, como lo que siempre ha sido, y a Dios como Emanuel o el Hijo, es decir, a Dios como un hombre entre nosotros debido a la encarnación. Sí, aquí vemos que para Julio César Clavijo Sierra, Dios no es unipersonal porque Él lo tiene existiendo en dos formas, ¿sí? En dos formas distintas. Una, como Dios, ¿sí? Otra, lo tiene existiendo como Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, en una forma de hombre, ¿sí? Esto no es unipersonal, ¿sí? Ya nos estaba presentando una pluralidad, ¿sí? Porque para Julio César Clavijo Sierra o para todo unicitario Dios es unipersonal y para él tendría que decir que Dios existe, o sea, el Padre existe como hombre, no que existe en dos formas distintas y diferentes, no haciendo dos dioses. Esto nosotros lo estamos enseñando. Dios existe en tres personas diferentes, ¿sí? Unidos en una misma naturaleza. Esto es lo que Julio César Clavijo está dando a entender y nos da la razón a nosotros, ¿sí? Aunque reniegue de la Trinidad, él está disfrazando su unidad, su unicidad, con doctrina trinitaria. Vamos a escuchar nuevamente desde el principio. Que después de la encarnación Dios posea dos formas de existencia, no hace dos dioses o dos personas divinas, sino que demuestra al único Dios existiendo como Dios, es decir, como lo que siempre ha sido, y a Dios como Emanuel o el Hijo, es decir, a Dios como un hombre entre nosotros debido a la encarnación. Bien, si escuchamos lo que Julio César Clavijo nos dice, no lo hace dos dioses, ¿sí? Nosotros no creemos que sean dos dioses, sino creemos que Jesús como Emmanuel, ¿sí? Es Dios.
¿Por qué? Porque comparte o tiene la naturaleza del único Dios verdadero. No son dos seres divinos, es uno, ¿sí? Oye, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, uno es, pero él tiene un hijo que comparte la misma naturaleza divina del único Dios, ¿sí? Por eso el Señor, ¿sí?, existe en dos personas distintas y a la vez es uno en unidad por medio de la naturaleza del Padre. Una como Padre y otra como Hijo, como Emmanuel, Dios con nosotros. Esto hace que Emmanuel, o sea Jesús, tenga la naturaleza del Padre y esa forma de existencia está dentro de la naturaleza del único Dios verdadero, el cual se manifiesta en tres personas diferentes o distintas, unidas por una misma naturaleza. Como él dice, esto no hace dos dioses, ni tampoco hace dos personas divinas, ¿no?, sino hace que tanto el Padre como el Hijo comparten la misma naturaleza divina, ¿sí? Por eso es uno en unidad, ¿sí? Por lo tanto, con este comentario, Julio César Clavijo Sierra está destruyendo totalmente la unicidad por completo, ¿sí? Vamos a seguir escuchando. La mayoría de los trinitarios profesantes creen erróneamente que fue imposible para Dios permanecer en el cielo en el mismo tiempo en el que Él se convirtió en un hijo para salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, que después de la encarnación Dios posea dos formas de existencia, no hace dos dioses o dos personas divinas, sino que demuestra al único Dios existiendo como Dios, es decir, como lo que siempre ha sido, y a Dios como Emmanuel o el Hijo, es decir, a Dios como un hombre entre nosotros debido a la encarnación. Escuchando este comentario, el Clavijo está destruyendo la unicidad, porque si Dios existe en dos formas distintas, ¿sí?, eso es lo que nosotros enseñamos, que Dios existe en tres formas distintas, al decir uno el Padre, otro el Hijo y enseguida el Espíritu Santo, ¿sí? Para Julio César Clavijo Sierra no es unipersonal Dios, ¿eh? No es unipersonal para Julio César Clavijo Sierra, porque él está diciendo que Dios existe en dos formas, ¿sí?, distintas, siendo el único Dios, ¿eh? Y para otros unicitarios, Jesucristo es el mismo Padre, es unipersonal. Ellos tienen que negar, cuando hacen a Jesucristo el Padre, tienen que negar al Padre, ¿sí? Y cuando hacen al Padre, le dicen Padre, niegan al Hijo. Y aquí vemos que Julio César Clavijo Sierra nos está presentando, ¿sí?, al Padre y al Hijo existiendo, ¿sí?, como dos personas diferentes, unidas por una misma naturaleza, el cual tanto el Hijo como el Padre es Dios por naturaleza. Si después de la encarnación Dios existe en dos formas distintas, una como Padre y otra como Hijo, como Emmanuel, Dios con nosotros, esto hace que Emmanuel, o sea Jesús, tenga la naturaleza del Padre, y esa forma de existencia está dentro de la naturaleza de Dios, el cual Él se manifiesta en tres personas diferentes unidas por una misma naturaleza. Como dice Julio César Clavijo, esto no hace dos dioses, sino uno, un Dios unido por la misma naturaleza. Por eso Jesús es Dios, no es que sea el mismo Padre, como el señor Julio César Clavijo Sierra nos los está presentando. Para él, la manifestación de Emmanuel es menor que la manifestación del Padre. Por eso este comentario, ¿sí?, destruye la unicidad por completo. Amén. Bendiciones, gloria sea al Señor. Vamos a escuchar nuevamente.
Que después de la encarnación Dios posea dos formas de existencia, no hace dos dioses o dos personas divinas, sino que demuestra al único Dios existiendo como Dios, es decir, como lo que siempre ha sido, y a Dios como Emmanuel o el Hijo, es decir, a Dios como un hombre entre nosotros debido a la encarnación. Bendiciones, gloria sea al Señor. Espero sus comentarios conforme a lo que le estoy expresando. Es tremendo oír, ¿sí? Si Dios existe en dos formas distintas, no es unipersonal. Nos está mostrando César Clavijo Sierra, ¿sí?, una pluralidad en la existencia del único Dios en dos formas diferentes, ¿sí? Tanto el Hijo como el Padre, dando a entender que la persona del Hijo no es la persona del Padre, y la persona del Padre no es la persona del Hijo por sus dos formas de existencia dentro de una misma naturaleza. Por lo tanto, Jesucristo es Dios, primera de Juan 5:20, y el Padre es Dios, Deuteronomio 6:4, y los dos son uno, ¿sí?, por las dos formas de existencia. Son uno en unidad, como dice Juan 17:23, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno en perfecta unidad. ¿Y cuál es esa perfecta unidad? Por medio de la naturaleza de Dios. Bendiciones, gloria sea al Señor. Amados hermanos, compartan conforme a lo expuesto. Bendiciones.